Mario de los lunes edificios y tengo que empezar a hablar con Rafael Pablo, ¿qué tal todo? Muy bien, estupendo. Lo primero, darte la enhorabuena. Qué bien, gracias, muchas gracias. Por ese premio recibido allí en Cannes Series, y mi primera pregunta sobre todo es, ¿de dónde surge la necesidad tuya interna de adaptar esta novela? Bueno, es un proceso largo, ¿eh? Primero leo la novela, siento que hay algo muy interesante que no sé qué es, que no sé diagnosticar, pero que está ahí efervescente, que me está haciendo, que me está moviendo, que me está modificando de algún modo, y es con el tiempo, no mucho tiempo después, pero sí con un pequeño proceso de análisis, de reflexión y de dejarlo ahí como pozo, cuando descubro que más allá de los acontecimientos que cuenta la novela, a mí hay algo en la maternidad y en la paternidad de lo que me apetece hablar, y sobre todo porque siento que resuena o que está muy presente en el momento vital en el que me encuentro. Y fue así como empecé a bucear en el último sentido de la novela, y como a partir del llegado a este corazón que siento que encuentro en la novela, empiezo a construir la serie de El hijo zurdo, ¿no? Hablaba de la maternidad y paternidad, te quería preguntar, ¿qué tres pilares o en qué pilares crees que se sustenta esta historia, el hijo zurdo? Fundamentalmente uno de ellos es en la relación que mantiene Lola con su hijo Lorenzo, que es esto que llamamos maternidad o paternidad, en la identidad que tiene que ver con el reflejo entre madre e hijo, y que tiene que ver con esta lateralidad, con el hecho de ser distinto, con el hecho de ser zurdo, y en la posibilidad que tienen los personajes de convertir sus dramas en sus principales valedores. Es decir, yo creo que en este proceso de crecimiento, de segunda oportunidad, esta cosa aspiracional, que de algún modo que tiene la historia, ¿no? Yo creo que son emocionalmente los tres pilares, o de pensamiento los tres pilares críticos que tiene El hijo zurdo. En ese sentido también la serie tiene un importante sustrato social también. Sí, está ahí. Evidentemente una de las formas que tenemos que hablar de la maternidad es hablando de cómo afrontan mujeres de procedencia y de contextos sociales distintos el hecho de ser madre, y cómo a partir de ahí podemos hablar de esta periferia o del lado social menos favorecido, como en el caso de Maru, o en el caso social una posición bastante más holgada, como en el caso de Lola. En definitiva, de distintos estratos sociales, como has dicho. Sí. Pero aunque son distintos estratos sociales, al final yo siento la necesidad cuando he visto la serie completa, es que creo que también hay una visión de la paternidad moderna, que es como que estos padres y estas madres están como que no pueden con ellos, ¿no? Como que es algo secundario, tienen porque parece que la sociedad lo exigen que tener hijos, y parece que ellos reniegan de ello, ¿no? Bueno, sí, yo creo que eso está de algún modo contenido en la putada que es a veces ser madre tan joven. Ser madre tan joven en una sociedad en la que el hecho de ser madre no es fácil. No es fácil para tu crecimiento, no es fácil para tu aspiración profesional, y no es fácil para muchas cosas. No tenemos un sistema en el que ser madre o ser padre ahora mismo sea fácil. Pero yo creo que fundamentalmente esta dualidad de la que hablas entre zonas más desfavorecidas y zonas más favorecidas, lo que estamos hablando es de comunicación con el hijo. Yo creo que en este sentido Maru se comunica con el hijo de una determinada forma y Lola se comunica de otra. Y yo creo que es en este proceso de comunicación donde al final está la madre del cordero. Es decir, en un caso, en el de Maru, que es bastante más frontal y bastante más honesto, y eso hace que al final no tenga ningún tipo de engaño y tenga una comunicación mucho más directa con su hija, y en un caso con su hijo, y en un caso mucho más complejo y mucho más revesado, que es el caso de Lola, donde la comunicación hace mucho tiempo que se ha truncado y probablemente sea la consecuencia fundamental de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, yo creo que hay vasos comunicantes entre las dos madres, yo creo que hay nexos muy profundos, ¿no?, entre las dos. Claro, muchísimo. Es decir, las dos son madres de hijos adolescentes en situaciones complejas. Las dos han sido madres muy jóvenes, las dos no tienen una figura de apoyo digamos, en el ejercicio de su maternidad. No hay un padre, una porque se ha muerto, hace tiempo que se ha muerto, y sobre todo se ha muerto en un momento crítico en el desarrollo de su hijo, y otra porque está haciendo la guerra por ahí, es decir, está haciendo esa carrera política que está por encima de su paternidad, o sea que tienen relación, muchísima relación. Y en ese sentido también es clave la serie, porque al final, bueno, y eso lo estamos viendo ya muchas historias de este tiempo, que al final esta historia se cuenta desde el punto de vista de las madres, que antes hace unos años sería al revés. Claro.
y ahí un poco hablaría gente que queda mal el padre, pero es que antes es así al final. Claro que sí, al final estamos empezando a contar las historias por medio de ella. Es verdad que hubiera sido curioso. Hay un capítulo, que es el capítulo 4, en el que se abre el punto de vista para que entendamos un poco más cuál es la figura del padre o para que entendamos cómo el ejercicio de sus motivaciones está afectando al desarrollo de Lola, pero la historia, la intención era contarla con ella, fundamentalmente con ella. Yo creo que en esa lucha final, lo que hablábamos al principio de los hijos son una molestia, porque al final, por ejemplo, para el padre sí que el hijo son una molestia realmente. Los hijos, al final, eso le han dicho que me da a mí cuando yo veo la historia en pantalla. Y es un poco también a lo que viene, lo que decíamos antes, un poco la sociedad, que yo creo que parece que no tenemos tiempo para nada, y menos para tus hijos, parece. Claro, es cierto que para el padre el hijo es un obstáculo. Es un obstáculo que interfiere con su comportamiento en su carrera política, desde el momento en el que lo enmarrona con esta paliza que le da un marroquí, siendo él de un partido de izquierda, eso se dice literalmente, y sobre todo porque hay un momento en el que su carrera política, el clima de su carrera política pasa por convencer a su mujer de que vuelvan, que pasa por hacer que va a ayudar a su hijo, ¿verdad? Que es una cosa como muy maquiavélica, muy kafkiana, ¿no? Mientras que para ella, al final, su hijo, que fue un obstáculo, porque pues fue madre siendo muy joven, se convierte en su tabla de salvación y en elemento que va a utilizar para reconstruirse, ¿no? Y ahí entran los hijos, porque también hay un punto interesante que también un poco contar cómo viven los hijos la relación de su padre y de su madre también. Claro. Está totalmente rota y yo creo que de hecho su personalidad también se basa un poco en esa familia desestructurada, ¿no? Claro, hay un momento que tiene estas dos cosas concentradas en el capítulo 1 y es cuando van madre e hijo en el coche, camino del hospital, porque él va con la herida, y el hijo le pregunta a la madre cómo se ha caído, y la madre no le dice cómo se ha caído, pero él sospecha que se ha caído borracha y está directamente confrontando madre e hijo, de tal palo tal astilla, y cuando pregunta por el padre y la madre le dice que el padre está en Barcelona y él ironiza diciendo que papá está salvando el mundo. Esos dos elementos, la ausencia de un elemento por parte del padre y el reflejo de lo que está haciendo la madre en el crecimiento del hijo son determinantes. Ese hijo está contado, es como es, por esas dos razones. Y sobre todo por ese... En esa idea que está súper conectada, parece que hay un poco, cuanto más conectados estamos, más solo nos sentimos y más incomunicación hay. Totalmente. Pero en ese sentido también, la serie muestra un poco también esa incomunicación entre padres e hijos, entre incluso la madre y la abuela. O sea, al final hay un problema también de comunicación y de lenguaje también. Totalmente, es como si a medida que se van sucediendo las generaciones van creciendo los problemas y los obstáculos a la hora de comunicarnos. Ella no se comunica con su madre, o la relación está viciada, y ella no se comunica con sus hijos. Esto es una cuestión directamente que viene de arriba y que se va pasando como un testigo, como un relevo inapelable, ¿no? Y es verdad, y es una lástima, pero ocurre. Y que tú me has molado, porque a mí me parece muy interesante, viendo los 6 capítulos, que hay muchísimas cosas que se quedan sin contar y que me parecen muy interesantes. ¿Te gustaría seguir contando la historia si tuviera la oportunidad en algún aspecto, por ejemplo, de la adolescencia de ellos? Porque a mí me parecen muchas cosas interesantes ahí que me encantaría conocerlas también. Está bien, son derivas que yo creo que están sugeridas para que el espectador construya. Me parece que es interesante que no nos quedemos solos con la historia, sino que la historia nos lleve a otros lugares, pero yo creo que la historia del hijo zurdo está concluida. Este viaje de Lola, de descubrimiento y de reconstrucción, y esa relación con su hijo, yo creo que era la intención fundamental y bueno, quién sabe si podría salir o no algo de ahí, pero en principio no es la intención. Pues Rafael, enhorabuena por la serie, que me ha gustado bastante. Muchas gracias. Que vaya mejor de lo que va, porque ya... Qué bien, muchas gracias.